Ya, una vez que ya tenemos el ejemplo, ya la prueba de JPA funcionando, vamos a dedicarnos a mejorar un poco esto. Primero vamos a cambiar el tipo de conexión. Nosotros habíamos hecho una persistencia de forma local en la cual nosotros manejábamos todo, pero ahora vamos a cambiarnos y vamos a hacer que Payara maneje nuestras transacciones. Para eso vamos a ir nuevamente a lo que era el server, Payara Server. Vamos a echar a correr el server y vamos a echar a correr la consola de administración. Esperar que termine. Ya, ahí está corriendo. Recordemos que acá habíamos trabajado con los recursos, con JDBC, y habíamos creado un connection pool. En la agenda pool, si le hacíamos un ping, deberíamos conectarnos. Entonces, para trabajar con ese pool vamos a agregar ahora un recurso, un resource. Vamos a agregar un nuevo recurso. Le vamos a llamar, al igual que la anotación, vamos a utilizar JDBC slash y en este caso agenda. El pool va a ser agenda pool, que es el que habíamos creado recién. Y con eso vamos a ponerle OK. Entonces este va a ser ahora nuestro identificador para poder trabajar. Ya no va a ser necesario que le demos la contraseña, el password y todo esto, sino que lo que vamos a hacer, vamos a eh, trabajar con una unidad de persistencia, persistence unit, y vamos a hacer algunos cambios con respecto a lo que teníamos recién. El tipo originalmente era de recurso local y ahora le vamos a decir que lo maneje directamente. Entonces le vamos a poner que es de JTA. El class model no lo necesitamos, las propiedades tampoco. Entonces lo que vamos a hacer, no voy a aprovechar de comentar esta unidad, que ya no la vamos a ocupar. Y ahora lo único que tenemos que decirle es el JTA Data Source. De acá si yo autocompleto me va a mostrar todos los que tengo en el Payara. Y el que nos interesa es agenda. Con eso nosotros estamos OK y vamos a utilizar la conexión de forma automática. Ya no vamos a necesitar hacer nosotros la transacción. Entonces vamos a empezar a crear algunas clases para poder conectarnos y poder trabajar. Vamos a partir con las clases de más abajo de conexión a la base de datos. Entonces vamos a generar en nuestro proyecto una interfaz y le vamos a llamar contacto DAO, Data Access Object. Y el package le vamos a poner datos. Esta clase va a ser la interfaz que me va a decir qué es lo que yo voy a poder hacer con, con la base de datos, digamos, o con el objeto. En este caso, ¿qué es lo que yo quiero poder hacer? Primero, quiero poder listar todos los contactos que tengo. Contacto. Y le vamos a llamar find all contacts. Ya, encuentra todos los contactos. También quiero poder encontrar uno solo. Entonces vamos a retornar un contacto y este contacto le vamos a llamar, no sé, find contacto by ID. Siempre como parámetro le vamos a pasar un objeto contacto. Además, a lo mejor yo pudiera buscarlo en vez de por el ID, por el correo. Eh,
Y lo otro que tenemos que hacer es agregar, eliminar y modificar. Entonces, insert contact. Vamos a agregar el contacto. Y también vamos a poder actualizarlo. Y también vamos a poder eliminarlo. Entonces ahí vamos a tener nuestra clase DAO. Todo esto es lo que yo voy a poder hacer. Una vez que tengo la clase DAO, voy a crear ahora una nueva clase que va a ser la implementación. Entonces le vamos a llamar contacto DAO de implementación. También va a estar en el package de datos. Y acá donde yo voy a implementar ya lo que dije que iba a hacer en el DAO. Entonces lo primero que voy a hacer es decirle que esto va a implementar contacto DAO. Cuando le digo que voy a implementar una clase, me va a salir un error y me va a decir que yo necesito implementar todos los métodos que están abstractos acá. Entonces en la clase contacto DAO yo voy a definir los métodos y en la clase de implementación los voy a implementar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver acá en las opciones. Me va a decir, me sugiere implementar todos los métodos abstractos. Y automáticamente me va a agregar todos los métodos que yo tengo que implementar. Entonces, vamos a trabajar con algunas notaciones. Primero, le vamos a decir que esto va a ser stateless. O sea, yo no voy a implementar objetos de este tipo. No voy a hacer un new contacto DAO. Segundo, vamos a decirle con qué voy a trabajar y la unidad que vamos a trabajar, que va a ser persistence unit. Entonces, la unidad que vamos a trabajar a nivel del contexto va a ser unit name, y acá tenemos que darle el nombre del persistent unit que acabamos de crear acá, que se llama contacto PU. Entonces ahí le digo en el fondo con qué base de datos voy a trabajar. Y vamos a generar un entity manager. Entity manager. Acá voy a cambiar todo esto. Voy a poner asterisco para no estar agregando cada rato. Y con eso vamos a empezar a implementar los métodos. Entonces, si yo quiero encontrar todos los contactos, lo que yo puedo hacer es, podemos utilizar, por ejemplo, una query con nombre. A la clase contacto, yo le puedo definir ciertas queries. Entonces, yo puedo definir, por ejemplo, que voy a decir una query name queries. Y acá yo voy a definir algunas queries que son las que se ocupan normalmente. Entonces, las que más se ocupan, uno las puede asignar un nombre y dejarlas como name query. Entonces, acá voy a decir que esta query se va a llamar, por ejemplo, contacto.findAll para encontrar todos los contactos, y que la query en sí va a ser select C from contacto S order by S punto, y acá tengo todos los atributos, por ejemplo ID. Esto es igual que una query tradicional de SQL, pero en realidad esto es JPQL, y ahí vamos en vez de traer una tupla, acá vamos a traer objetos directamente. Objetos contactos. Entonces, si yo tengo una query, esa query se va a llamar contacto find all, y si yo quiero ocuparla dentro de mi listado, por ejemplo, que quiero ocuparla, utilizamos retornar el Enterprise Manager. Le digo que voy a ocupar una query con nombre, named query, y le doy la query.
autocompletar, me va a buscar las queries con nombre y me la va a traer acá. Como tengo una sola, me va a escribir el nombre de forma automática. Y después le pedimos el listado. Y eso me va a traer al tiro un listado de contactos de forma automática. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, con el ID, podemos utilizar el mismo Enterprise Manager, el método find, y acá yo le doy el tipo de dato, en este caso es contacto, punto class, para darle qué clase va a ser, y tengo que decirle cómo lo voy a buscar, y en este caso va a ser con el contacto punto get ID. Entonces ahí voy a encontrar un solo elemento a través del ID. En caso de que quiera buscarlo por algún otro atributo, por ejemplo en el caso del email, que nosotros habíamos dicho que el email es único, que no se va a repetir, podemos hacer es crear directamente una query. Y esta query al Enterprise Manager le vamos a decir que vamos a crear una query. Entonces create query. Vamos a ir por ejemplo from contacto C, donde el email sea igual a la variable email. Ahí le voy a dar un parámetro, que en el fondo es el email. Entonces a la misma query le vamos a decir set parameter, le voy a dar el nombre, que en este caso es email, y le voy a dar el valor que quiero ocupar, que en este caso es contacto.getEmail. Entonces voy a sacar el email del contacto. Finalmente vamos a retornar la misma query .get, en este caso un solo resultado porque el dato es único, get single result. Y el resultado de esto es de tipo object. Y yo necesito que sea de tipo contacto. Así que vamos a castearlo. Entonces ahí puedo encontrar un contacto con el correo. Si es que yo quisiera guardar, igual que en el ejemplo que vimos recién, persist, le damos el contacto. Si es que yo quisiera actualizar un elemento, utilizamos merge. Con eso voy a guardar los datos. Y si yo quisiera eliminar un elemento, utilizamos el remove. Siempre es bueno, antes de hacer el remove, hacer un merge para asegurarse que los datos están frescos, digamos, en la base de datos. Entonces uno hace el merge con los datos y luego lo elimina. Ahí tenemos toda la implementación del contacto. Lo que nos faltaría después es poder realizar la clase para poder conectar esto con nuestra interfaz, que en el fondo va a ser la clase de servicio.